Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Amigos del ministerio, bienvenidos, y los que nos sintonizan a través de las plataformas de YouTube, y hay hermanos que están transmitiendo también por el TikTok, los que pudieron tomar esa plataforma. Estamos experimentando varias visitas en estas plataformas, no solamente aquí en Colorado, sino también en Indianápolis. Bienvenidos todos. Recordemos que cada miércoles nos reunimos para platicar y comentar. No es tanto para, no es una plática de debate, sino una plática donde todos comentamos, mirando cómo hacer más rico el tema que esté sobre la mesa. Entonces, hoy vamos a hablar algo acerca de la mente. ¿Será un órgano nada más o será, bueno, un espíritu? Que es, aparte de nuestro espíritu humano, ¿por qué cuenta mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder? ¿Quién domina a quién? ¿La mente domina al cuerpo o el cuerpo domina a la mente? ¿Cómo hacemos para mirar nuestros momentos de cómo procedemos? ¿En dónde fue el origen de la mente? Pienso que comentábamos hoy, bueno, me mandó un mensaje el hermano Juan Romeo, y miraba cómo puede ser el comienzo de la mente del ser humano. Y sí, mirando que hay una época que hay una mente primigenia, hay una mente que fue inocente, hasta cierto punto inocente. Con eso no quiere decir que no era inteligente el hombre, que no era sabio el hombre, con tener una mente inocente, inocente pero maduro, inocente pero despierto, inocente pero apegado a su creador. Y creo que la mente es el centro motor de nuestras actividades, como que primero están en la mente todo lo que miran nuestros ojos, o todo lo que miran nuestros ojos, antes de mirarlo nuestros ojos, estuvieron en la mente de alguien, como por ejemplo una ciudad, el trazo de una ciudad, eh, la siembra, cómo se siembra en orden, qué clase de semilla, todo para seleccionar antes de que entre por los ojos, ya está en la mente. Y cómo cómo se originan nuestros pensamientos también, ya sean buenos, ya sean malos. Hay diferentes clases de pensamientos. Entonces, sí vale la pena que nosotros hablemos acerca de la mente primigenia o la mente inocente, cómo fue el estado de ciertos hombres que llegaron a ser eh, sabios, y cómo fue la mente primigenia de los que se han perdido. Por ejemplo, yo miraba al hijo pródigo, que cuando fue niño en la casa de su padre, pues
su mente obedecía, su mente era instruida, su mente era quieta, permanecía siempre al lado del padre. Pero en la medida que fue creciendo, su mente fue obteniendo ciertos cambios. No vamos a hablar de psicología ni un estudio de la mente, sino mirando la Biblia como hombres en su principio fueron quietos y en la medida que fue desarrollando el cuerpo, también su mente eh, fue, a- fue aceptando cosas que no le hicieron bien a ese cuerpo. Ah, como por ejemplo, ¿en qué momento llega el hijo pródigo a dejar su mente inocente y le tiene que pedir la herencia a su padre? Pues eso es natural, eso es natural. Cuando la mente deja de ser inocente y comienza ya a inclinarse a una mente natural, porque es natural pensar de que el padre le va a dejar una herencia. Y ya cuando pues recibe su herencia, ya lleva su herencia ya no a lo natural, sino ya hay una desviación. Ya se acaba la mente inocente y dice que comienza a gastarlo con mujeres. Eh, pues todavía pensar en una mujer es natural, pero pensar en mujeres ya es una mente que se va corrompiendo, que se va contaminando, ya no es natural, ya va más allá y alejándose de su esencia, alejándose de su mente primigenia. De tal manera, de tal manera que de ser inocente esa mente puede llegar a estar en las manos hasta de Satanás. ¿Qué ocurrirá en la mente del que mata? Eso es muy grueso, ¿verdad? Muy difícil. Pero del que roba, ¿cómo comienza a corromperse? ¿Cómo es que la mente le pasa información a la mano para que tome lo que no es de él o de ella o de esa persona? Entonces, tiene que, tenemos que mirar esa manera de pensar, esa manera no solamente de pensar, sino que de actuar. Y luego miremos el regreso del hijo pródigo. Tiene que usar la mente, tiene que usar la memoria, tiene que usar el recuerdo para regresar a su estado original. Porque dice, se pone a pensar y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre gozan de abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él miró que en su mente primigenia, en su mente sumisa, en su mente obediente, eh, había abundancia de comida. Y no solamente para los hijos de su padre, sino también para los jornaleros, ni siquiera para los empleados, porque una cosa es ser empleado y otra cosa es jornalero. El empleado tiene un pago por su trabajo cada semana, cada quincena o cada mes. El jornalero es el que llega a trabajar por un tiempo de comida, por un día de trabajo, y cuando no hay, pues trabaja y luego tiene que irse para su casa. En cambio, el empleado hasta puede quedarse ahí en la casa del patrón. No en todas las ocasiones, pero, pero ya miramos que en el regreso, el hijo pródigo, como que mediante se va alejando de la presencia de su padre,
se va corrompiendo su mente y mediante va regresando, acercándose a la casa del Padre, su mente también se va regenerando. Cuando llega el hombre, como dijo Pablo en Romanos, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo se llega a eso? Vamos a tratar de comentar y participar. Y para esto también voy a dejar un minuto ahí al hermano Juan Romeo para que nos comente algo, si él tiene algo en el tintero, aparte de la mente primigenia, la mente religiosa, también hay una mente religiosa, hay una mente, por ejemplo, la mente que tuvieron eh, los, eh, los que servían a Baal en el primer libro de Reyes, en el tiempo de Elías. Cómo se va la mente haciendo al lado religioso, al lado pagano. Eh, Voy a dejar el tiempo ahí un ratito al hermano Juan Romeo. Sí, hermano, Dios lo bendiga, Dios bendiga a cada hermano. Fíjese que estaba notando, hermano, que en el huerto el enemigo se dirigió a la mente Amén. de Eva. Y lo único que hizo fue, dice, desviar su mentalidad para que su fidelidad ya no fuera sincera. O sea, le quedó fidelidad, no le quitó la fidelidad, pero ya no era una fidelidad sincera. Entonces, eso fue lo que ocurrió en el huerto. O sea, el diablo sabe dónde tirar sus flechas. Entonces, yo pienso que esa operación es lo que el enemigo está siempre utilizando. La misma operación del huerto la sigue utilizando hoy en día para Amén. que los hermanos, digamos, tengan una fidelidad, pero una fidelidad ya no íntegra, ¿verdad? O sea, una fidelidad que ya no está completa, que ya no es sincera, ¿verdad? Pero como eso no se nota, pues, porque está en la mente. Entonces, el diablo empezó a trabajar ahí, en esa mente primigenia, ¿verdad? Porque, digamos, la mente de ellos antes de que el diablo operara, era una mente con inocencia, porque ellos estaban desnudos y no tenían prejuicios. Ellos tenían una comunión inalterable con Dios, ellos vivían de una forma extraordinaria, pero el diablo llegó primero a la mente, ¿me entiende? Amén. Entonces, a partir de ahí, entonces ya la mente, digamos, ya los llevó a apartarse de Dios totalmente y Dios los saca de ahí del huerto. Entonces ya, pero cuando ellos ya están fuera del huerto, ya están con otra mente, una mente natural, ya no tenían una mente, digamos, limpia, una mente pura, una fidelidad intachable, sino que ya su mente ya era una mente natural, de hombre natural. Y Amén. luego entonces ya la mente empieza a degradarse más para ser una mente carnal, Amén. porque ya se Eh, mira en la mente de, por ejemplo, el que mató a su hermano, ¿verdad? Caín. Eh, de Caín. Entonces, ¿qué mente tenía él? Ya esa era una mente, digamos, ya totalmente, una mente asesina, una mente que planea el mal, y es una mente ya con, ¿cómo le dijera? Ya manejado por el mal, pues una mente diabólica, podríamos decir, ¿verdad? Sí, Entonces, porque el diablo vino para matar. Entonces, sí, ya no había una mente en unidad. Ya estaba trastocada la mente. sí, Ahí ya dejó de ser primigenia, dejó de ser inocente, dejó de ser limpia y ahora ya eh, trastocada, ya puede entrar otro ser.
Antes Ajá, el Señor ocupaba, Es el- antes el Señor ocupaba la mente de Adán y Eva, pero ahora la puede ocupar Satanás o el tentador. exacto. Amén, Entonces, por eso es de que incluso la mente hoy en día es el campo de batalla, amén, porque ahí se genera todo lo que después es una actitud, después de ahí sale cómo nos vamos a comportar, de ahí sale si vamos a ser fieles, si vamos a ser consagrados. O sea, en la mente, digamos, es donde el enemigo también tiene un espacio, ¿verdad? Si le damos el lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nuestra mente sea restaurada, sea, digamos, una mente espiritual, porque eso es lo amén, bonito, ¿verdad? Digamos que el espiritual tiene otra actitud, una actitud de la que Dios espera, ¿verdad? Un hombre espiritual. ¿Cómo se va a reconocer a un hombre espiritual? Por su forma de pensar. amén. Amén. Recordemos que, perdón, hermano Juanito, recordemos Sí, que cuando ya interfiere o se fracciona la mente primigenia, eh, ya fraccionada, así como se fracciona en, o pierde el estado inocente o de obediencia o de sumisión, de la misma manera también se fracciona en proyectos, en proyecciones. A veces ya no a favor de la obediencia, sino ya a algo propio. sí, Por ejemplo, cuando el hijo pródigo, vamos a decir, era niño o era inocente, pues todo, él pensaba que todo lo que era del padre también era de ellos dos, porque tenía dos hijos, ¿verdad? No sí, anduvo pensando quién tenía más de los tres, que los tres patrones, vamos a decir, el papá y el hijo mayor y el hijo menor. No, él no se ponía a pensar a quién le iban a dar más vacas y a quién iban a dar menos. Entonces llegó el momento en que dijo, bueno, aquí hay que asegurar porque no sabemos qué día vamos a quedar solo mi hermano y yo y a ver a quién le van a quedar más vacas, más ovejas. Bueno, entonces se divide. Cuando él pidió la herencia, se dividió de su hermano y de su papá. Ya causa división. Entonces, yo me llamó la atención la plática de la mañana o el mensaje de la mañana porque nosotros venimos de diferentes denominaciones, no que aquellas denominaciones de donde venimos sean malas, no, sirvieron en su tiempo, nos ayudaron, aprendimos, Amén. nos capacitaron, ¿verdad? Ahora estamos en pacto eterno. ¿Cómo hacemos para, para formar un cuerpo en donde ni usted viene de un mejor lugar, ni yo vengo de un mejor lugar, ni usted viene de un peor lugar, ni yo vengo de un peor lugar, sino queremos formar, estar en conformidad, en quietud, en armonía, en este cuerpo que se llama Iglesia Jesucristo Pacto Eterno. Entonces me llama la atención a mí el pasaje, el texto de 1 Corintios 1:10. Miremos 1 Corintios 1:10, porque ahí vamos a conectar. Estamos comenzando esta misión y hemos tenido resultados grandes, gigantescos, porque nuestra misión está creciendo, pero ¿cómo hacemos para tener un solo pensamiento? Pues, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para que unamos nuestras mentes? ¿Cómo hacemos para ser de una sola mente? Entonces aquí, para volver a eso, tenemos que volver al Padre. Cuando el hijo pródigo recuperó su manera de pensar, fue estando ya de regreso en la casa del Padre. Entonces aquí vamos a mirar algo bien importante, hermanos. Nosotros tenemos, como le dijera yo, una misma proyección, una misma palabra, un mismo objetivo. Número uno, nosotros venimos de diferentes lugares, no para perdernos, no para pervertirnos, sino para salvarnos también, ¿verdad? No que en el lugar de donde venimos no haya salvación, claro que hay salvación, pero Dios nos está llamando por este lado. Dios nos está llamando por este lado, pero tenemos que formar un cuerpo en donde todos seamos del mismo sentir. Aquello, miremos como que aquello ya pasó y ahora el Señor quiere hacer algo nuevo, pero con nosotros. Y para eso yo tengo que votar mis prioridades, porque mi prioridad número uno es salvarme, ¿verdad? Y luego saber que el Señor me tiene un llamamiento a mí y le tiene un llamamiento a usted. Y puede ser que el llamamiento que le hizo a usted difiera del mío o el mío del suyo, pero formando un solo cuerpo, volviendo a la mente primigenia, podemos caminar con gozo, con alegría, con paz. Eso me llama a mí mucho la atención. Entonces, mi proyecto no es solamente mío. El proyecto de Pacto Eterno debe de ser de todos. Aleluya, amén. 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 Sí, desde nuestro inicio yo he procurado que no solamente mis chicharrones truenen, no solamente yo tenga la palabra nada más, sino que también ustedes tengan su tiempo para expresar, para comunicar las, sus prioridades. Y si yo puedo ponerme en el carril de sus prioridades, pues va a ser fácil hablar en esta plataforma, los días miércoles. Y qué bonito la vamos a pasar, porque, hermano, nosotros no podemos caminar solos. Mire, yo le voy a decir algo bien importante. Cuando alguien empieza a caminar solo, se pierde, hermano. Cuando el hijo pródigo comenzó a caminar solo, se perdió. Obtuvo gran pérdida. Por poco queda destruido. Gracias a Dios, su mente fue ocupada otra vez por el Señor, que lo llevó a su primera proyección, que era pues vivir bien, obtener bien. Fíjese, obtener bienes. Mire, el hijo pródigo no tenía que salir de la casa del padre. ¿Por qué razón? Vamos a decir que llegó la hora de enamorarse. ¿Acaso no había siervas en la casa de su padre? Vamos a decir, él quería, no que esté apoyando el oír música. No, esa no es licencia para ir a buscar música mundana, pero dice que cuando regresó el padre el hijo mayor oyó las danzas, oyó, no miró las danzas, sino oyó la música y oyó las danzas. O sea que era
un zapateo ahí en la casa del padre, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando él regresa, se da cuenta que no debió salir de ahí porque allá había todo lo que fue a buscar allá en el mundo. Sí, pa. ¿Acaso no tenía lagares el papá? Ujú. ¿Acaso no tenía siervas el papá? Ahí tenía las mejores mujeres estaban en la casa del padre, no Ale- allá afuera. Pero como se fraccionó su mente, entonces él no miraba más bonito lo de allá afuera, aunque era basura lo que había allá afuera. Amén. ¿Eh? Entonces, tenemos que mantener nuestra mente primigenia para poder permanecer junto con su hermano y junto con su padre, junto con su compañero y junto con la palabra que nos va a llevar a salvación. ¿Amén? Porque nosotros, yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros pensamos que porque leemos la Biblia, no todo el que lee la Biblia se va a salvar. Ujú. Amén. No todo el que lee la Biblia se va a salvar. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque han habido gente, lo miramos en la Biblia, gente que leía la Biblia, pero se desvió. Ujú. Gente que oraba, pero se desvió. Va, por ejemplo, el fariseo que invitó a Jesús a su casa, él en su pensamiento, pues hizo una fiesta. ¿Sí? Se materializó la fiesta y hasta Jesús llegó. ¿Ok? Pero hasta ahí estaba bonito, hasta ahí estaba bonito, porque ¿quién no desea que Jesús llegue a la casa, literalmente? ¿Verdad? Pero cuando miró a la mujer pecadora de la ciudad, que se arrodilló delante de Jesús, se fraccionó su mente y comenzó a pensar, se salió del carril y dijo, si este fuera profeta, Ujú. supiera qué clase de mujer es la que tiene ahí enfrente. ¿Se fraccionó la mente ahí? Sí. Y entonces el Señor tiene que hablarle a su mente y le dice Simón, yo vine a tu casa y no me diste beso. Yo vine a tu casa y no sacaste agua para lavarme los pies. Y esta mujer, desde que entró, no ha cesado de lavarme los pies. ¿Bien? Bueno, entonces, miremos, ¿oraba el fariseo? Claro que sí oraba. Amén. Claro que sí oraba. Entonces, el fariseo entró en una mente, ¿qué? Religiosa. En una mente religiosa. Nosotros debemos de tener cuidado en esta época. En esta etapa debemos de tener mucho cuidado. El Señor nos va a llevar gente necesitada de salvación. Nosotros tenemos que salir a recoger borrachos, hermano. Nosotros en este evangelio tenemos que recoger heridos. Amén. Tenemos que ir a buscar a la oveja perdida y la oveja perdida toma, fuma, parrandea, peca. Imagínense, se la echó a los hombros a la oveja perdida, el buen pastor. Sí, no le dijo, mira, no te he bañado durante mucho tiempo, no te he trasquilado durante mucho tiempo, apestas, sí, con olor a guaro, con olor a alcohol. Es como llevar abrazado al pecador. Y con una mente religiosa no vamos a poder. Ujú. ¿Por qué? Porque la mente religiosa acusaba a Jesús y decían, ese es vuestro maestro, no se lava las manos. ¿Ok? O también cuando abordaban a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos. Ese es vuestro maestro, le decían a los discípulos. ¿Ok? Se deja decir Señor. Amén. Bueno, entonces, es que prácticamente, hermano, yo
yo miro que hubo mucha gente que fue anulada, no por lo que pecaba, sino por lo que pensaba. ¿Quién era más pecador? ¿Quién practicaba más el pecado? ¿La mujer pecadora o el fariseo? El fariseo no andaba tomando, no era borracho, no era marihuano, no era ladrón. Él cumplía la ley, Ujú. pero su mente Sí. lo anulaba del proyecto que el Señor tenía de salvación, porque a eso vino, a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Pero resulta que era más salva la mujer pecadora que el fariseo. Ujú. Amén. Entonces Venga. tengamos mucho cuidado con la mente religiosa, Sí. ¿verdad? Porque nos divide, nos divide, hermano. Nos fracciona y nos aleja del proyecto principal que tengamos. Porque aquí hay un proyecto primigenio que es salvarnos, que es servirle al Señor. Pero yo no me junto con aquel porque peca mucho y yo peco, pero peco poquito. Hermano, no puede ser, ¿verdad? Sí, entonces aquí pecado es pecado y todos Amén. todos vamos en el desfile, todos queremos salvarnos. Amén. Amén. Entonces, fíjese que la mente más traviesa no es la mente natural. No es la mente, es más, imagínese, hermano, ni la mente satánica. La religiosa. Es la mente religiosa, porque la mente satánica, Dios sabe que necesita liberación. La mente satánica no piensa, no razona, Ujú. ¿ok? No está en estado consciente. No puede ser redarguida porque no tiene suficiente raciocinio, no tiene temor a Dios, no lee la Biblia, no ora, no se congrega, anda con la peor lacra. De ahí lo saca el Señor. Amén. Pero, ¿sabe? La mente más traviesa es la mente religiosa. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo de los que tenemos nuevos esta tarde. Tenemos algunos hermanos. ¿Alguien quiere tomar la palabra en esta hora? Carlitos, pastor, Sí. solo quería comentar algo. Ajá. Gracias por el tema y yo creo que es importante que cada semana, los que ahorita están conectados, que son 27, le demos mucha importancia a esto, porque la realidad es de que nunca vamos a llegar a saberlo todo en la tierra. Si Amén. Amén. si alguno cree que ya lo sabe todo, ¿qué dijo Pablo? No sabe nada. Sí, Filipenses capítulo 3 dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que sigo al blanco para ver si lo alcanzo. Entonces, tenemos que afilar el hacha y porque el trabajo es arduo. Sin embargo, los temas son muy acuciosos, muy, ¿cómo te digo? Como decía el ministro, es un mamut, definitivamente, van con chile jalapeño. Mm, Pero ahora, el punto es, eh, el mundo muchas veces contamina la mente y todo eso, y todos los días nos contaminamos. Sin embargo, mm, por ejemplo, Pablo da una salida, porque alguno podría pensar que cambia su mente ayunando, orando, vigilando, leyendo la Biblia. Sin embargo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Y te lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis, dice las Américas,
La versión 60 dice, no os conforméis, pero dice que no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Por la renovación. ¿Cómo va a haber una transformación de la mente? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pero Amén. ¿cómo vamos a transformar y renovar nuestra mente? ¿De qué manera? ¿Verdad? Definitivamente tiene que haber lo que decías en el principio, por ejemplo, lo que dice Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, quiere decir que la mente es un espíritu, renovaos en el espíritu de vuestra Amén. mente. Amén. Entonces, solo quería esto, es decir, cuando dice transformados mediante la red, no va a haber una transformación de nosotros, ¿verdad? Si no hay una renovación de nuestra mente, porque solo así vamos a poder verificar cuál es, si estamos caminando en la voluntad de Dios o en otra cosa. Porque dice, la voluntad es que es bueno, aceptable y perfecto. Eso Amén. nada más quería comentar. Va, gracias. Miremos este punto bien importante, hermanos. Hace algunos miércoles hablábamos acerca que qué es iniquidad. Ujú. No sé si lo recuerdan ustedes que hablábamos qué es iniquidad. Es el pecado que se piensa primero y luego se hace. ¿Ok? Entonces ya ahí, hermano, el pecado, el inicuo se hace inicuo, deja de ser inocente, deja de ser apartado para Dios y se hace inicuo. Entonces solamente piensa, por ejemplo, el Simón el fariseo, su pecado comenzó en la mente, Ujú. ¿verdad? Por lo que miró, comenzó ahí en la mente. Si este fuera profeta, supiera, ¿verdad? Ni siquiera a profeta llegaba Jesús. Bueno, entonces, miremos este punto importante. Fíjense que al inicuo, el Señor le prueba su mente y su corazón. Vamos al Salmo 7. En el Salmo 7 vamos a mirar que Dios prueba al inicuo o a los inicuos, al que se mantiene maquinando, pensando. Llega el momento en que el Señor lo va a probar ahí, lo va a probar por su corazón o por su mente. Dice el Proverbio 7:9, dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. No tienta, pero sí prueba. Entonces, tengamos ahí algo que ojalá que nuestros pensamientos ya sean en la esfera que menciona el pastor Rolando, ¿verdad? Que ya nuestro actuar ya sea con una mente renovada. Porque si nos metemos a hacer la obra del Señor sin que nuestra mente esté renovada, hermano, miremos a lo natural, La mente natural no nos va a dejar hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque lo natural es que tú cuides a tu esposa. Lo natural es que cuides a tus hijos. Y si el Señor te diera una delegación donde hay que poner a la esposa a un ladito o a los hijos a un ladito o las finanzas que son para tu casa, que las pongas para servir al Señor, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Amén. Amén. Deja la mente natural hacer la obra al que lo llamó. No te va a dejar. No te va a dejar porque es natural que veles por el techo tuyo y de tu familia. Es natural que veles
que en la casa siempre haya comida. Es natural que veles que tus hijos tengan vestido, tengan abrigo. Amén. Pero si el Señor te pidiera algo, hermano, no sé qué hizo la familia de Bernabé cuando Bernabé vendió la casa y lo fue a poner a los pies de los apóstoles. ¿Por qué no repartió a lo natural? ¿Por qué no repartió la herencia entre sus hijos o entre sus familiares? Entonces, pero algo por el Espíritu. Recordemos que ya ahí estaban en plena presencia del Espíritu Santo. Era comenzaba la dispensación del Espíritu Santo y no había Biblia escrita, hermano. Era más que la relación, era más de comunión que de lectura. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos que mirar, hermano, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, pero hay versiones más hachas, hermano, más drásticas que dicen el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. Hermano, mientras usted hablaba, estaba pensando del joven rico, que fue su mente la que no le permitió Amén. dar lo que el Señor mismo le estaba, imagínense, estaba Cristo en persona. Le dijo, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres y sígueme. Y no lo pudo hacer, pues, o sea, y eso que practicaba mucho de la palabra, porque dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud, decía, todo lo demás, pero le faltaba el dar, ¿va? Desprenderse de lo que Dios le había, pero fue su mente lo que no pudo, ¿cómo le dijera yo? Superar esa barrera, a Amén. saber qué pensó, diría, bueno, comenzar de nuevo, voy a perder toda mi riqueza, me ha costado mucho. O sea, eso es algo tremendo, o sea, está en la mente el problema, pues, y yo no Amén. sé qué se perdió, pues, porque con Cristo, si no, el que no recoge, desparrama, dice. Amén. Amén. Vaya, mire, estaba mirando yo que la mente renovada tiene ley. Se deja gobernar. Por eso en Romanos 7, parece que allí es donde está, donde Pablo le sirve al Señor con la ley de su mente. Vamos a mirar Romanos. Vamos a mirar. Romanos 7. Dice Romanos 7, 23. Romanos 7, 23. Mire cómo dice. Dice en el 22. En el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ok? Como carne, como cuerpo, ¿verdad? Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Ok? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya no dice mente, porque la mente ha comenzado en un proceso. La mente ya razona, ya no quiere experimentar muerte otra vez o una posesión demoníaca, ahí sí que demoníaca, ¿verdad? Entonces, tenemos que mirar
Dice, mire cómo dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ah, Amén. Amén. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que dice yo, mire, esto es bien importante. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero ese es un tiempo presente de Pablo ahí, ya no es fariseo, ya es una mente en renovación y con esa mente le sirve a Dios. Sabe que hay una ley y que no podemos traspasar esa ley, no podemos desobedecer esa ley. Pero claro, en la carne, pues si no nacimos de sexo, pues sexo va a querer. Ujú. Nacimos bajo una naturaleza corrupta, claro, la carne va a querer caminar a la corrupción, pero la mente dice, no, 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 porque es un espíritu ya renovado. O sea que nosotros tenemos el espíritu humano y el espíritu de vida, el espíritu de salvación. Yo hablaba con alguien, hermano, que dice que lo último que muere en el ser humano es la glándula pineal. ¿Cómo es? Es lo último que muere, la mente. Cuando es muerte natural, por supuesto. Pastor Carlitos, estabas Sí, hablando de la iniquidad. Fíjate que, ajá, por sí. ejemplo, ¿cómo estabas? Es que me llamó la atención de lo que dijiste de la iniquidad. O sea, lo que dice 2 Timoteo 2:19. Oye, pero el Ujú. fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Oye, y apártese de la Ujú. iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo Amén. damos lugar a la iniquidad? Tesalonicenses 2:2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Va, ahí Ni, se ni os involucra con- ya la ni os- mente que va camino a restaurar, a ajá. restauración, a Oí, renovación. ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si nuestra, que si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Entonces, nadie os engañe de ninguna manera. O sea, Mm. ah, Sí, porque porque el enemigo va a pensar moverte por espíritu, ahí está, ahí está. por espíritu. Sí, ese espíritu te puede visitar a solas. Ah, Sí, no te lo tiene que llevar otro. Ese espíritu contrario te lo va a llevar cuando estés a solas. ¿Cómo le llegó la serpiente a Eva? Cuando estaba sola. a David también, ¿verdad? A David también. Sí, a David también. Le llegó cuando estaban solos. ujú. Ese es cuando el enemigo quiere trastocar la mente, cuando está solito. ¿Amén? Sí, porque eso es como aquello que le pronosticó. Esa es otra cosa, hermano, de verdad. Mire, todos los profetas que hay ahora profetizan de lo que ya está en la Biblia, de lo que el Señor pronosticó, ¿eh? Que iba a suceder. Si ahora mire, ahora para oír profecías, es mejor poner las noticias y no escuchar a los profetas. Porque los profetas de lo que está escrito en la Biblia profetizan. Mire cuando el Señor, esto está tremendo esto, hermano. Eh, el Señor mira que nuestra mente tiene que ser guardada, tiene que ser guardada. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, nosotros para creer
que Dios ya nos dio, tenemos que ver. En cambio, la mente renovada mira lo invisible. Mira lo invisible y lo da por hecho. Amén. Cuando la mente ya está renovada, Dios ya hizo. Mm. No le dice Espíritu Santo, ven. No. Por ejemplo, la mente de Elías, mire, Jehová en cuya presencia estoy, dijo. ¿Ve? Entonces él estaba en una presencia de Dios continua. ¿Ve? En su mente. Él no miraba que había espacio, no, el primer cielo, segundo cielo, no. Él se sentía como Adán. Para Elías, Dios no estaba en el cielo, Dios estaba ahí con él. Eso es una mente renovada. ¿Sí? Esa es una mente renovada. Ya Dios está ahí. Dios en cuya presencia estoy. No dice estuve, no dice estaré o voy a estar. En cuya presencia estoy. Ya estaba ahí. Pero, hermano, con una mente difícil, incrédula, si yo no lo veo, no creo. Dijo Tomás, ¿verdad? Entonces tienes que ver lo que ya sucedió, lo que ya es, pero con tu mente renovada. ¿Sí? Pero cuando la mente está confundida, incrédula, hermano, a Jesús lo puede mirar como fantasma. Jesús era el que estaba ahí enfrente de ellos, pero con una mente asustada, interceptada. ¿Qué miraban ellos? ¿Miraban a Jesús o un fantasma? Entonces, ¿era cuestión de óptica? ¿Era cuestión de óptica o cuestión de mente? Entonces, Ellos aquí solo va les hablaban de fantasma. Fíjese, amén. hermano Carlitos, que estaba notando también que el enemigo, o sea, el diablo, antes de ser diablo, su mente fue en la que operó el mal. Y Sí, por eso fue destronado, porque digamos, él pensó de sí amén. mismo. Sí, Ahí fue la caída. Y parece que ahí él fue. hace un análisis de su caída para votar a otro. Sí, sí, claro. Si dijo, subiré al monte de Jehová, eso en su mente, en En su su mente mente. está. Sí, claro, subiré al monte de Jehová y ahí pondré mi trono, dijo, y seré semejante al Altísimo. ¿Eh? Sí. Entonces, tenemos que mirar, hermano, que todo es, el pecado primero llega a la mente. Y dice que antes de la caída viene la altivez. Amén. Pero ¿en dónde viene? En la mente. Claro, claro que sí. Mm, claro. ¿Sabe que estaba mirando que los pecados de David eran a su mente? Por eso él pidió que lo lavara más y más de su maldad y que lo limpiara de su iniquidad, de los pensamientos. Y dice, fíjese cómo dice, y perdóname mis pecados que me son ocultos. Amén. Vaya, por ejemplo, la tentación del enemigo a Jesús fue física o fue mental. Tal. Para su mente, porque le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan, ¿va? O sea, que lo pensara, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Por qué? Porque llegó a la hora que Jesús tenía más hambre. Y el que tiene hambre, ¿en qué piensa? En pan. Amén. Y luego, imagínense, no hay un monte donde se puedan mirar todos los reinos.
Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ujú. No hay un monte donde se pueda mirar todos los reinos. Amén. Entonces era en la mente. En la mente miró el pináculo del templo Jesús. O sea, eso no que lo tenía que hacer en el momento que Satanás lo estaba tentando. No, le estaba estructurando que cuando llegara a Jerusalén se subiera al templo y que de ahí se tirara. Amén. Amén. Bueno, entonces es bien importante, hermano. El enemigo tienta a través de estructuras mentales. Ujú. Amén. Son paradigmas, son estructuras, hermano, pensamientos que si nosotros no los cortamos, Dios mío, nos hace hablar, nos hace blasfemar. Mire cómo le llegó su blasfemia a Judas. Cuando miró que le estaban derramando el perfume a Jesús, dijo, qué desperdicio, dijo. Ya habló y dijo, esto se debió de vender en 200 o 300 denarios y darlo a los pobres. No era tanto que le dolieran los pobres. Tenía una segunda intención. Y dijo, yo con 300 denarios, el salario de 300 días, hermano. ¿Cuánto ganas tú en 300 días, Oscarito? Tú que ganas bastante, ¿cuánto ganas por día? Como 1,000, ¿verdad? Como $1,000, imagínate, en 300 días. Demasiado dinero. Bueno, Amén. imagínate. No, es que es Aleluya. tremendo, hermano. Los paradigmas, las estructuras mentales son bien terribles, hermano. Gracias al Señor, el Señor está restaurando el espíritu de nuestra mente. Amén, amén. 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 Gracias al Señor. Pastor Carlitos, ahí en la de Génesis, cuando por primera vez será que Adán, cuando él pensó por primera vez, por decirlo así, y decidió hacerse unos trajes de hojas, en ese punto sería que él quebrantó su mente porque no estaba destinado, o sea, el propósito de Dios para él no era criar, sino era solo labrar y cuidar. Ok, pero acuérdate que el enemigo levantó una estructura mental Ujú. en ellos y les dijo, bien sabe Dios Sí. que del día que de este árbol comáis o de este fruto, seréis como él. Sí. Ok, pero fíjate pues el adormecimiento satánico. Ujú. ¿Acaso no fue hecho Adán a imagen y semejanza de Dios? Ujú. Entonces Adán era parecido ¿a quién? Adiós. A su creador, Creador. pero no eran iguales. Ujú. Parecido, pero no igual. Okay. Era a semejanza. ¿Ok? Lo mismo, Satanás, así como lo derribaron a él, así derribó a Adán, queriendo ser. Imagínate, Luzbel dijo, y seré semejante al Altísimo. Ujú. Sí. Amén. No, Ni pues, siquiera a Jehová, ni siquiera al Shaddai, ni ujú. siquiera al Omnipotente, no dijo seré semejante al Altísimo, semejante al Omnipotente, al Todopoderoso, sino semejante al Altísimo, el rango más alto Ujú. de Dios. ¿Ok? Amén. Sí, entonces su primer pensamiento, y ahí sí que ya satanizado, fue el querer ser igual a Dios y ya lo era, hombre.
Es como, Ok. como que el enemigo te brinque ahí a un ladito y te diga, mira, yo te voy a hacer hijo de Dios. Si ya lo eres. Amén. Ujú. Amén. Sí, Amén. y que te diga, te voy a hacer un gran predicador, un gran siervo de Dios. Lo único que no en esta misión, sino en otra. ¿Aló? Aleluya. Amén. Sí. Amén. Veo a alguien parecido a Rutilio por ahí. No sé si está. Bendiciones, Pastor Carlos. Amén. Le saluda al Pastor César Díaz de San Martín, Jilotepeque. Amén, hermano. Quería hacer una aportación o un comentario con respecto a la mente, ¿verdad? Amén. Sobre el tema, ¿verdad? Entonces, veamos, voy a tratar de poner en orden lo que estoy tratando de aportar. Cuando voy a citar Efesios capítulo 4, versos 22 y 23, paralelo a lo que el pastor Rolando también habló de la renovación de nuestra mente, ¿va? Pero dice, en Amén. cuanto a la pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre que era viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí en el verso 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, estoy tratando de poner en orden lo que quiero decirle. Vea, cuando usted citó lo que Satanás quiso tentar al Señor en el pináculo, yo veo que lo atacó cuerpo, alma y espíritu. Sí. Pero cuando hablamos de alma, estoy viendo de que el corazón y la mente está sentada en nuestra alma. Entonces, eso es lo que en algún momento nos están pidiendo que renovemos. Esa palabra en hebreo es metanoeo, ¿verdad? Definitivamente, pero a lo que voy es a que tenemos que cambiar ese paradigma. Primero tenemos que ministrar nuestra alma para entender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Entonces, si Amén. estamos en este cuerpo viciado, tenemos que romper ese paradigma, como usted lo decía, de pensar por lo que usted también decía en el principio. Tenemos que estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, porque si no estamos en el espíritu, definitivamente nuestra mente nos va a confundir. Tenemos que romper con lo que traemos en el pasado para abrir las puertas del cambio de mente, ese metanoeo que el Señor quiere a nuestras vidas. Esa es mi aporte. Ahora, tengo una pregunta. Vea, cuando usted habló del área profética, yo veo que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos Amén. bien, la palabra de Dios. Ahora veo que, por ejemplo, un Jonás que fue y fue a dar una palabra a Nínive y Nínive tocó al Padre y ya no hubo el tal juicio. El profeta no mintió, simplemente el pueblo se humilló al Padre y ya no lo hizo. Ahora, en este tiempo, volviéndonos a nuestra era, vea, no sé, yo veo, o no sé si estoy confundido. ¿Usted no cree en los profetas de hoy día? ¿Cree que ya no hay profetas? Es mi Bien pregunta. hay, bien hay. Cuando, claro que sí hay, pero ya no para agrandar el canon, sí, porque alguien puede equivocadamente agrandar el canon. Por ejemplo, yo oí un predicador que decía, el libro de los hechos no se ha cerrado, decía, porque todavía faltan las profecías mías, decía. ¿Cómo ve? Va, entonces fíjese, pues, No, eso es una incoherencia. va, le digo, va, entonces sí creo, pero no a esa manera. Por ejemplo, fíjese que también hay otra organización donde eh,
tienen una líder, ya murió, pero la tienen como líder todavía porque dejó más de 1000 profecías. Entonces, cada profecía del canon, mayormente de Mateo para Apocalipsis, ellos siempre comparan a ver si su fundadora habla algo de lo que dice Mateo 24, Lucas 22 y Apocalipsis y Pedro. Entonces, yo sí creo en las profecías, pero no para agrandar el canon, ni para, ¿cómo le dijera? Como para levantar cierto ego. Adulando. Y algo bien importante que le digo, hermano, mire, hoy oí a un profeta predicando en contra de los profetas falsos, pero como lo miré de cerca en la antigua administración de hace 26 años para atrás, un día lo oí, fíjese pues, un día lo oí calculando matemáticamente en el tiempo del Y2K, ¿ok? Que iba a suceder en el año 2000. Y dijo, puede ser que en el año 2000, no dijo puede ser, que Jesús vendría en el año 2000. ¿Ok? Primero. Segundo, ¿sí? También oí en estos días, a finales del año pasado, que dijo que el Señor vendría en su segunda venida en el 2028. Segunda profecía. ¿Ok? Entonces, mire, es que lo que tenemos que estar atentos a las profecías es que nosotros nos vayamos con el Señor, que seamos salvos. Y también dijo, también hay un espíritu de profecía que tuerce las escrituras. ¿Sí? Y parece que uno de ellos también dijo por allá que, ¿cómo se llama? Que la mujer tiene ministerio porque ya no es con el orden de Aarón, sino con el orden de Melquisedec. Y como Melquisedec comienza con la letra M, dice, también la mujer tiene ministerio porque la palabra mujer comienza con la letra M, sí, pero en español, pero en inglés no comienza con la letra M, ni en otros idiomas. Mucho menos en hebreo ni en griego. Bueno, entonces sí creo como por ejemplo lo que Agabo le profetizó a Pablo, lo que yo estoy haciendo con este cinto, ¿verdad? En la casa de Felipe, el que tenía 4 hijas profetizas, ¿ok? Dijo, esto harán con el dueño de este cinto en Jerusalén. Bueno, entonces sí creo en eso, ¿ok? En profecías locales. Yo creo en Joel 2 y creo en Hechos también, ¿ok? Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos su espíritu o mi espíritu iba a ser derramado sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán, pero para las iglesias locales, no para la iglesia mundial. No se puede profetizar, por ejemplo, no se puede profetizar la fecha en que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No se puede profetizar el día de la segunda venida del Señor, porque eso ya lo dice la Biblia que va a suceder. Lo que no dice es el día ni la hora. ¿sí? Amén. Entonces, en esas profecías yo sí tengo mucho cuidado, pero en las profecías locales, así, en el don de ciencia, en el don de interpretación de lengua, yo creo en eso. Yo estoy a favor de eso. Vea, pastor, solamente yo veo esto así en el área profética. Tenemos que tener mucho cuidado de quién habla
para empezar, quién lo cubre, quién es el filtro que tiene para que esa profecía se dé. Ahora, usted habla de la profecía local. Yo veo esto como 3 niveles proféticos. Una unción, como pasó la burra de Balaam, un don, como lo que Pablo habla a la iglesia de Corinto, que sirve para exhortar, consolar y edificar. Pero Amén. cuando habla a la iglesia de Efeso, habla de los 5 ministerios y habla apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, yo Amén. veo que el ministerio es totalmente diferente al don, porque el don es local. Ahora, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo horrible. Nostradamus. Se ha cumplido al pie es que sí, la verdad, hablar de ese señor es un demonio, pues definitivamente, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, pero a lo que voy es que se ha cumplido una a una lo que ha dicho, y acuérdense que la profecía pues, es de alguna manera presente, futuro. Entonces, Amén. aquí es donde yo digo, usted dice que sí cree, está bien, pero entonces como don. Al menos eso fue lo que le Sí, entendí, de consumo local, de consumo local. como don. Sí, Ahora, como don. y como ministerio, Como ministerio tiene que estar sujeto correcto, a supervisión. Tenemos que conocer su procedencia. Sí, correcto, tenemos que conocer, porque dice que hay que discernir los espíritus. ¿Ve? correcto, Va, por ejemplo, cuando en el tiempo de Micaías, en el tiempo de Acab, mejor dicho, estaban preguntándole a un profeta, ¿eh? ¿Saldremos a la guerra? sí, ¿Saldremos a la guerra? Y entonces dijo el rey que estaba apoyando, no, dijo, aquí en Israel creemos en Jehová, aquí se cree en Jehová, preguntémosle a él. Y entonces se pusieron a orar, y entonces en el cielo había una reunión también. Y dijo, bueno, ya llegó el tiempo en que tenemos que anular a Acab, y cómo le vamos a hacer. ¿Y qué dijo un espíritu? Dijo, yo mero les digo, si tú me das permiso, yo entro en sus profetas. Yo entro en sus profetas y me haré espíritu de mentira en ellos. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado porque hay profetas falsos, hay profetas satánicos y hay profetas que lucen como que son de Dios. Y entonces le preguntaron, ¿qué dice Dios? Le dijeron a los profetas, que si vayas, que te voy a dar la victoria. Y se pone unos cuernos de hierro y le dice, así dice Jehová. No, así dice Baal. Así dice Jehová. Así vas a cornear a tus enemigos. claro. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa profecía porque también son espíritus. Imagínense, ese espíritu no era satánico. Y ahí está Balaam también, definitivamente, ¿verdad? Claro, Balaam, pero Balaam ni del pueblo de Israel era. En cambio, esos que estaban allí en la corte de Acab sí eran israelitas. Sí, definitivamente. Amén. Amén. Supervisemos. Yo creo, pero hay que supervisar. Amén. Amén. Yo creo en los profetas que sí están alineados. Amén. Amén. Que sí se dejan cuidar. Amén. Sí, porque hay Porque profetas. ahí dice a la ley y al testimonio, dice. Amén. 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 Bueno, Así es. entonces, hermanos, Dios me los bendiga. A nuestros oyentes también, los que miran esta transmisión de Pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio. Dios les bendiga en esta hora. Pasen feliz noche. Nos miramos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. ¡Aleluya!
nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.